Sin duda alguna, el asesinato de Álvaro Obregón ocupa un lugar importante en la historia de México, no solo por el hecho histórico, sino también por las interrogantes que giran en torno a este magnicidio, que ha dado lugar a grandes teorías. El 17 de julio de 1928 a las 14:20 de la tarde, hora del centro de México, fue asesinado el recién electo Álvaro Obregón, en el restaurante La Bombilla, ubicado en el barrio de San Ángel de la Ciudad de México. Obregón iniciaría su nuevo periodo ese mismo año, el 1 de diciembre, y debería concluir el 30 de noviembre de 1934. Obregón fue el último presidente de México que buscó su reelección y el único caso registrado de un presidente electo asesinado hasta el momento, en la historia de México. Existen varias líneas sobre el asesinato, desde intereses puramente políticos, hasta intereses en donde los círculos religiosos se encuentran mezclados. Esta última circunstancia, la que más peso toma. Concepción Acevedo de la Yata, la madre Conchita, no buscaba el poder político ni reemplazar a Plutarco Elías Calles en la silla presidencial, sino sumarse a la Guerra Santa que presionaba al gobierno presidido en ese momento por Calles para que modificara la Constitución Política de 1917. La teoría deja entrever que, sin mayor ciencia ni infraestructura a su alcance, a la madre Conchita le bastó una veintena de monjas y José de León Toral para montar un crimen de Estado. Lo que ya de por sí suena difícil de razonar. La madre ejercía un fuerte dominio sobre León Toral, el cual había tenido una vida unida al deporte y al catolicismo. Toral ya había tenido oportunidad días antes, pero prefirió esperar, para asegurar sus disparos. El martes 17 de julio, tercer día de la estadía de Obregón en la Ciudad de México, Toral asistió a los servicios espirituales que se realizaban dentro de una casa particular en la colonia Santa María la Ribera y que había sido acondicionada como un convento clandestino debido a las restricciones de la ley Calles. El recinto estaba a cargo de la madre Conchita, con quien mantuvo una conversación. Posteriormente desayunó, leyó el periódico y realizó varios dibujos. Obregón, por su parte, ese día se encargó de varios asuntos a lo largo de la mañana. Ese día tenía una cita con Plutarco Elías Calles al mediodía y una invitación para comer con varios diputados federales de Guanajuato a la 1 de la tarde. Poco antes de la 1 de la tarde, Obregón y una comitiva de actores políticos importantes se dirigieron a bordo de un Cadillac al restaurante La Bombilla, ubicado en el barrio de San Ángel, propiedad del empresario español Emilio Casado. A la 1 de la tarde León Toral se encontraba rondando la residencia de Obregón, estudiando sus movimientos. Al ver partir a la comitiva, abordó un taxi para seguirlos hasta Avenida Tizapán, actualmente Avenida Baja California, en donde perdió el rastro del general, pero intuyó que se dirigía a La Bombilla, según declaró posteriormente. Toral llegó unos minutos después de Obregón al restaurante, vestido con un traje café y corbata rojiza, y llevando consigo su cuaderno y un lápiz. En el jardín del restaurante se colocaron 4 mesas para recibir a la comitiva, que sería resguardada únicamente por 3 agentes. La orquesta del maestro Alfonso Esparza Oteo fue invitada para amenizar el evento. El general Obregón se sentó al centro de la mesa de honor. Toral entró al restaurante, bebió un cuarto de cerveza y fue al baño. Desenfundó el arma que le habían prestado, retiró el seguro y la guardó en el chaleco de su traje a la altura del abdomen, con el cañón hacia abajo, salió al jardín del restaurante y se colocó cerca de la mesa del banquete. Empezó a hacer dibujos de Aarón Sáenz, del director de orquesta y del propio Obregón. Ricardo Topete, el diputado que había acompañado al general desde su casa, fue el único que desconfió del dibujante. Al percatarse de ello, Toral se acercó a Topete y a Sáenz para mostrarles los dibujos que estaba haciendo. Mientras tanto la orquesta de Esparza Oteo estaba tocando El Limoncito, la pieza favorita de Obregón. A las 14:20 de la tarde, León Toral se acercó a Obregón y con su mano izquierda le acercó el cuaderno para que viera el dibujo. El general observó la caricatura y empezó a reír. En ese momento Toral sacó su pistola con la mano derecha y realizó 6 disparos en su contra.
El primer disparo fue a 5 centímetros del rostro de Obregón, haciendo que se inclinara hacia adelante y a la izquierda. Los siguientes 4 disparos impactaron en su espalda, y el sexto en el muñón de su brazo derecho. El general falleció en el acto. Obregón cayó sobre la mesa y posteriormente sobre el suelo hiriéndose la frente con el borde de la mesa, a pesar de los intentos de Sáenz de evitar que el cuerpo cayera. La orquesta siguió tocando durante unos segundos después de los disparos. Los más próximos a Toral lo detuvieron y muchos de los presentes sacaron sus propias armas. En ese momento se creyó que el magnicidio era obra de varios autores y se escucharon gritos que decían: no lo maten, busquen a los otros, y cierren las salidas. El asesino fue golpeado por los asistentes al banquete. Juan Jaimes propuso acribillarlo en el lugar, pero una persona se negó, según algunos fue Topete o Manrique, argumentando que era necesario mantenerlo con vida para conocer los motivos del asesinato. Topete recogió el arma homicida. Sáenz, Otero y el doctor Sánchez trataron de levantar el cuerpo del general, a quien llevaron hasta la parte trasera de su Cadillac para posteriormente dirigirse al domicilio de Obregón acompañados de otros asistentes, quienes viajaron en sus propios vehículos. Se cree que Toral actuó por órdenes de la religiosa, aunque ya en el interrogatorio, este negó completamente que la madre Conchita tuviera algo que ver con sus actos. Cuando Calles le preguntó a Toral por qué había cometido el crimen, le respondió: para que Cristo pudiera reinar en México. Muy lejos quedó la versión oficial en que se dijo que el asesino solitario disparó su pistola Eibar Star 7.09, de 8 balas, de las cuales, solo se encontraban 7 percutidas, ya que Toral había pensado en guardar una para suicidarse. Una especulación más. Llama la atención que este documento publicado por la prensa, haya sido realizada tras una entrevista al médico en cuestión, quien se encontraba en su residencia de San Diego, California, justo donde se encontraba exiliado el general Calles. Otra más, se afirma, que, aún con vida, Obregón fue sacado del restaurante y en vez de ser trasladado al hospital fue llevado a su casa, donde fue recostado en un sillón hasta perder la vida.